Israel sigue en guerra. Sí, sé que tenemos un montón de diferentes acuerdos de alto el fuego en vigor, pero las guerras están lejos de terminar. A pesar de la opinión pública, de hecho, es todo lo contrario. Y hoy vamos a analizar los 8 frentes en los que nos encontramos hasta ahora. ¿Y qué pensarías si escuchas la noticia de que Israel eliminó al número 2 de Hamas en Gaza? Que Arabia Saudita ha construido un oleoducto secreto hasta Israel, que Turquía y Qatar están tratando de retrasar el acuerdo de la fase 2 y que una escalada de la guerra con Hezbollah en Líbano es inminente. Estados Unidos confiscó armas de China destinadas a Irán y negocia un acuerdo con Siria. ¿Quieres saber más? Este episodio es para ti. Soy Ira acá en JNS Televisión. Comencemos. Han pasado 2 años desde el inicio de la guerra con Gaza y estamos en la tercera etapa de alto el fuego. Puede parecer que ya terminó. Para entender nuestra situación, debemos saber que el conflicto inició antes del 7 de octubre de 2023. Algunos dirían que tiene unos 50 años, me refiero a quienes leen los manifiestos de la Hermandad Musulmana o ven el programa, y algunos dirían que comenzó en 1947, cuando obtuvimos el Estado. Algunos incluso dirían que tiene miles de años. La raíz de estos conflictos, que parecen militares, en realidad es una guerra religiosa. Si vieras los 8 frentes contra los que luchamos, Gaza, Líbano, Judea y Samaria, Siria, Irán, Irak, Yemen y la Hermandad Musulmana, Irán, Qatar y posiblemente dos más, debido a las crecientes tensiones con Turquía y Egipto. No hace falta ser un genio para notar que todos pertenecen a una religión específica, una que históricamente no nos tiene mucho cariño a los judíos. Menciono esto porque en nuestra historia solemos tener guerras con fecha de finalización y día de liberación. Una línea roja clara que marca el movimiento final hacia la victoria. Así ocurre con las guerras convencionales. Se acuerda la paz, termina el conflicto y empieza la recuperación. Lamentablemente, con las guerras religiosas es un poco diferente para la religión. La idea de una línea de tiempo no es realmente relevante. ¿Tienes paciencia infinita para cumplir el objetivo que Dios te dio? La lucha nunca muere realmente cuando se combate a yihadistas y milicias que tienen un objetivo religioso muy claro de destruir el Estado judío. La verdad es que siempre estamos en algún estado de guerra perpetua. Este es uno de los mayores errores que cometimos el 6 de octubre, creer que estábamos en un tiempo de paz. Sí, había cohetes desde Gaza y Hezbollah, ataques terroristas en todo el país, inteligencia de que Irán aumentaba su arsenal nuclear y pruebas de la toma islámica de Europa. Pero ya nos habíamos acostumbrado y por eso estábamos en paz. La idea de que la guerra termina es una premisa falsa, es la pregunta equivocada que hacer. Y esto para mí es donde Donald Trump, sinceramente, está cometiendo un gran error en su doctrina. ¿Sabes la estrategia de seguridad nacional que acaban de publicar en noviembre? En ella él afirma que la paz en Medio Oriente básicamente ya se ha logrado. Él terminó la guerra entre Gaza e Israel y la escalada con Irán. El documento es extenso y no entraré en detalles. Y definitivamente no se puede ignorar el hecho de que Trump ha sido un amigo increíble para Israel y ha hecho una cantidad extraordinaria de cosas en muy poco tiempo. Pero aún así tiene fallas. Él piensa que al crear un plan maestro y lograr que los países lo firmen, ya se ha obtenido la paz. Para nosotras, la guerra nunca termina, no porque la busquemos, sino porque ellos siguen atacándonos, lo cual me lleva a la situación actual en Gaza. Para ahora, probablemente ya hayas escuchado que durante el fin de semana Israel eliminó al número 2 de Hamas. Raad Saad fue una de las principales arquitectas de las operaciones militares, la producción de armas de Hamas y el 7 de octubre, eliminarlo debilita seriamente su poder militar. Fue un asesinato selectivo en su vehículo junto con otros 3 terroristas, y se hizo durante lo que se supone que es el alto al fuego, es decir, sin combates entre los enemigos. Sin embargo, para los terroristas, el término alto al fuego tiene un significado un poco diferente al que podríamos entender nosotros. Verás, Hamas se está reorganizando y de hecho ha estado rompiendo el alto al fuego diariamente, que no todos los rehenes han sido devueltos y todavía lo sabemos, desafortunadamente queda uno. Pensamos en él y rezamos por su pronto regreso. Lo que significa que en realidad no estamos en un acuerdo de alto el fuego con ellos realmente porque no están cumpliendo ninguno de los términos. Pero de todos modos, nuestra definición de alto el fuego ha cambiado un poco. Puede que no estemos en combate constante activamente. Aunque Hamas continúa atacando y hiriendo a nuestros soldados, los heridos han aumentado significativamente en semanas recientes.
Hasta ahora seguimos eliminando a terroristas que cruzan la línea amarilla. Seguimos buscando a nuestros rehenes y recolectando pruebas, como el video de los 6 encendiendo velas en la última Yanuká. ¡Qué video intenso eliminando a terroristas peligrosos! La ayuda está llegando en exceso a Gaza, lamentablemente, y últimamente hemos recibido muchos reportes impactantes de ellos, como que esconden la fórmula para bebés enviada a los niños para que haya más niños muertos. Tanto así que incluso Amnistía Internacional, esa organización de derechos humanos muy de izquierda y anti-Israel, finalmente los ha condenado por crímenes de guerra contra la humanidad. Sí, la verdad es que llega 2 años tarde, pero incluso ellos ya no pueden ignorarlo. Pero este nuevo estado de conflicto perpetuo no es lo que va a ser la nueva norma. Esperamos noticias sobre la segunda etapa del conflicto, la más importante. Recuerda, el acuerdo de alto el fuego estableció que todos los rehenes serían devueltos en 72 horas. Los prisioneros en Israel debían ser liberados. Hamas acepta desarmarse y luego inicia la segunda etapa con un plan de 20 pasos para reconstruir Gaza. Hay solo una falla fundamental en todo esto, que es el pequeño hecho de que Hamas nunca, 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 nunca va a desarmarse. Y no tienes que creer solo en mi palabra para eso. Esto es lo que ellos han estado diciendo públicamente. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, tenemos algunos problemas en este momento. El primero es que Trump no está interesado en que el acuerdo de alto el fuego termine con un reinicio de la guerra por parte de Israel. Él quiere esa paz que prometió, así que está ejerciendo muchísima presión para que no se reinicien los combates. Eso es justo lo que Israel debería hacer. Entrar ahí con toda la presión militar y trabajar para desmantelar completamente a Hamas, ese era nuestro objetivo de guerra, y eso es lo que debe suceder para que Israel se mantenga seguro. Y eso nos lleva al siguiente tema, que es que Hamas no es realmente el único problema con Gaza. De hecho, es básicamente toda la sociedad. Quizá existan algunas excepciones, pero en general todos han sido radicalizados. Sabemos que una de nuestras estrategias militares ha sido armar milicias internas para luchar contra Hamas, pero pueden volverse en nuestra contra cualquier día. No son amigos de Israel, así que toda la idea de acabar con Hamas realmente no funciona bien. Eso es algo que Qatar y Turquía están tratando de aprovechar mucho, Qatar, Turquía. ¿Qué tienen que ver ellos con esto? Bueno, están ejerciendo muchísima presión sobre Estados Unidos. Básicamente dicen que tomará al menos 1 o 2 años lograr que Hamas llegue a Assam y que hasta que eso suceda deberíamos comenzar con las siguientes etapas de la reconstrucción de Gaza. Qué conveniente, solo para que lo sepas. Ellos se niegan directamente a pagar la limpieza de escombros, diciendo que Israel debe cubrir el costo. Esos son miles de millones de dólares que saldrían directamente del dinero de los contribuyentes israelíes, y yo no lo voy a permitir. Las conversaciones continúan y parece que Trump, Israel y Qatar podrían acordar un trato temporal de 2 meses para atrapar a Hamas al Islam. Pero la verdadera pregunta es si Israel desafiará a Estados Unidos o intentará convencerlos para reiniciar la ofensiva militar. ¿Iniciará la segunda etapa de reconstrucción de Gaza sin eliminar a Hamas? De cualquier manera, no parece que Israel esté planeando abandonar esta nueva zona amarilla, ya sabes, esa gran zona de amortiguamiento de unos 50 de Gaza. Y eso exige presencia militar de nuestros soldados, presencia militar, en la que jamás está muy interesado. Detener la situación en Gaza, o la guerra como la llamamos, aún está lejos de finalizar. Simplemente ha pasado a una especie de situación latente. Han habido rumores sobre los próximos pasos propuestos, quién los tomará, quién controlará Gaza, etc. Se espera que Trump anuncie pronto el plan exacto. Esperamos a ver qué sucederá. Algo que hay que tener en cuenta es esto. Observa cómo Qatar y Turquía buscan retrasar esto unos 2 años, lo que coincide con Israel, las elecciones y Trump. Ellos esperan que llegue un liderazgo más débil al que puedan manipular mejor y así prolongar a Hamas. La firma de relaciones públicas más exitosa que han tenido para lograr que el mundo se enfoque en lo pro-palestino y no note la islamización. No es coincidencia esta línea de tiempo. Aunque hay luchas internas en el movimiento republicano, muchos dicen que causarán la derrota en las elecciones intermedias, lo que podría hacerles perder el Congreso y debilitar a los presidentes. La capacidad de cumplir sus objetivos del mandato, coordinado también por países como Qatar. No es casualidad que Tucker Carlson, líder de este desastre, estuviera en Doha la semana pasada, prometiendo comprar casa en Qatar y acercándose a ellos. Tenemos pruebas de que él está siendo financiado extensamente por ellos. Y todo esto se conecta muy bien con el octavo frente, la guerra psicológica en línea que estamos enfrentando. Sé que me adelanto y aún no hablo de la guerra con Hezbollah en Líbano, pero tengan paciencia, todo tendrá sentido.
El hecho de que Israel no aborde la manipulación en línea que estamos viendo es simplemente una vergüenza. Por un tiempo se consideró menos urgente y el gobierno ha publicado declaraciones afirmando que lo combate. La realidad es que todas las guerras actuales cuentan con apoyo directo de la guerra psicológica. Piénsalo como si fueran las finanzas emocionales. Una guerra no puede tener éxito sin dinero y una guerra no puede tener éxito sin guerra psicológica. Por cierto, si cortas el financiamiento de un grupo militar, la guerra básicamente termina. Si cortas la guerra psicológica, no es tan diferente. Dicen que estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial, pero creo que ese diagnóstico es incorrecto. No es una guerra mundial, sino una guerra fría y estamos en la segunda. No contra Rusia, sino contra la islamización. Con Rusia sabíamos que era un enemigo ideológico y tratábamos cualquier intento de infiltración con la máxima severidad. Pero aquí lo ignoramos. Europa ha sido traicionada, Estados Unidos va a mitad de camino e Israel completamente ignoró su responsabilidad de luchar contra eso. No diría que es demasiado poco, demasiado tarde. Ahora, creo que todavía hay mucha esperanza. La guerra diplomática y psicológica que enfrentamos amenaza a judíos y aliados globales. Está afectando nuestras capacidades militares con embargos y presión para que no luchemos como deberíamos, además de poner a nuestros enemigos en una posición de poder. Manipulan elecciones no solo en Estados Unidos para destruir al movimiento republicano, también en Israel. Financian los conflictos internos y además intentan hackear nuestros sistemas de votación. El Contralor Estatal advierte que no estamos preparados para un ataque cibernético, lo cual Irán está trabajando arduamente para organizar y manipular nuestras elecciones. No quieren a Netanyahu en el poder y supongo que eso nos lleva a Irán. Vaya. Están en problemas o más precisamente sin agua en absoluto, ya que el país enfrenta un desastre hídrico increíblemente grave. Ahora, quizá te preguntes por qué, si su país está en tan mal estado, siguen tan obsesionados con pelear contra Israel. Justo esta semana se informó que Estados Unidos incautó un barco de carga de armas proveniente de China que iba rumbo a Irán, con piezas para ayudarles a reconstruir su capacidad de fuego. Trump volvió a amenazar con sus capacidades nucleares, diciendo que pueden intentarlo, pero les tomará mucho tiempo recuperarse. Y si quieren regresar y quieren hacerlo sin un acuerdo, entonces vamos a destruir esa también. Quiero decir, supongo que eso se explica por sí solo. Por cierto, esta declaración se debió a imágenes satelitales que ellos descubrieron, mostrando que estaban comenzando operaciones de limpieza en su nueva sede para militarizar su programa nuclear. Todo esto es para decir que no planean detener sus ataques en el corto plazo. Es evidente para quienes enfrentan desafíos militares que la guerra con Irán continúa, no solo con sus aliados en Irak, Yemen y Líbano, sino también directamente con ellos. Ellos todavía tienen capacidades de misiles balísticos que siguen usando activamente. Esto se debe a que, en mi opinión, la doctrina equivocada de Trump nos hizo detener los ataques contra Irán durante la guerra de 12 días muy temprano. Pudimos eliminar la mayoría de sus capacidades balísticas, pero él lo impidió. Irán 20. Desafortunadamente, por esto va a suceder. Lo empezaremos nosotros o ellos y cuándo será. El tiempo lo dirá, pero debemos entender por qué Irán sigue obsesionado con nosotros. Y cuando digo Irán, obviamente espero que a estas alturas sepamos que me refiero a la República Islámica, que es quien controla Irán. Debemos volver a la guerra religiosa mencionada. El Islam se divide en dos grupos principales, sunitas y chiitas. Y sin entrar en detalles, estos dos grupos pelean por la gloria del Islam algún día. De 1.600 millones de musulmanes, el 85% son sunitas. Arabia Saudita, Turquía y Egipto pertenecen a este grupo. Irán, sin embargo, es chiita. La lucha interna entre estos grupos es enorme y una parte fundamental de la identidad iraní es su enfrentamiento con Israel. He simplificado mucho, pero en una religión donde el respeto es clave, Irán no renunciará fácilmente a su carta ganadora que ha sido parte de su identidad por tanto tiempo. Esto también explica por qué Turquía, que silenciosamente está creciendo para convertirse en un enemigo muy serio de Israel, está interviniendo ahora para reemplazar a Irán y tratar de involucrarse en el restablecimiento de Gaza. Ya mencionamos esto antes y no voy a profundizar, pero Turquía compite seriamente por el liderazgo del Islam. Esto es especialmente preocupante debido al hecho de que forman parte de la OTAN, que es una alianza de países, principalmente europeos, que tienen un acuerdo. Si uno de sus países entra en guerra, los demás lo apoyarán. Un conflicto entre Israel y Turquía sería muy complicado si llegamos a ese punto, pero ahora ni siquiera es uno de nuestros 8 frentes. ¡Qué divertido! Así que sí, aunque técnicamente no estamos actualmente en un conflicto directo, las tensiones entre Israel e Irán definitivamente existen.
¿Dónde más hay tensiones? Con nuestros aliados, claro, hace tiempo sin recibir un misil de Yemen. No es agradable. Que sinceramente es algo en lo que no pensé demasiado hasta que escribí este episodio. Alabado sea el Señor, que así siga. Pero los hutíes también se preparan para un conflicto con nosotros. Solo esperan que Irán regrese al juego. Esto también es similar a lo que estamos viendo en Judea y Samaria, otro de nuestros frentes. Grupos terroristas surgen por todos lados buscando reconstruir lo destruido en Gaza. No es por nada que Israel ha estado encontrando cohetes listos para ser lanzados en Tulkarim y otras zonas palestinas. O sea, pequeños centros de terrorismo. Esto está siendo apoyado por nuestros enemigos con la esperanza de desestabilizar el país desde adentro. Este es el escenario de guerra más aterrador para mí y no lo hemos tratado lo suficiente. El corazón de nuestro país está lleno de personas que nos odian y por eso estamos en guerra constante con ellos, aunque no se le llame así. De nuevo, esta no es una guerra que hayamos iniciado nosotros, es una guerra que ellos instigan continuamente tratando de eliminar a los israelíes cada vez que tienen oportunidad. Solo esta semana hubo varios incidentes de cohetes lanzados o intentos de apuñalamiento por su parte. Esto es como una especie de norma, pero no es normal. En cualquier otro país, esto se consideraría una guerra total. Israel enfrenta problemas mayores, muchos financiados por Irán y Qatar. Hamas y Jenin no son su principal inversión. Sin embargo, su principal representante es Hezbollah y no están exactamente esperando sin hacer nada. Informes recientes y numerosos soldados en Israel les informaron que pronto irán a Líbano, lo que sugiere que el alto el fuego está por terminar. Aclaremos por un momento que Líbano y Hezbollah no son lo mismo. Líbano es el país y ellos quieren que Hezbollah, un grupo terrorista dentro de ese país, desaparezca. Simplemente no saben realmente cómo hacerlo. Regresemos y de nuevo simplifiquemos demasiado, pero con suerte así podremos dar una visión más amplia. Al acordar la tregua hace un año, uno de los principales términos fue que Líbano desarmara a Hezbollah, el grupo terrorista respaldado por Irán en la frontera con Israel, con funcionarios en todo Líbano, especialmente en Beirut. Recuerda, esto fue una exigencia de la Organización de las Naciones Unidas desde hace años y Hezbollah la ha ignorado. Este total desprecio por el desarme es la razón por la que quizá hayas escuchado que Israel ha realizado ataques en todo Beirut. No, no significa que realmente estemos atacando la capital del Líbano, pero sí significa eso. Detectaron a un terrorista de Hezbollah entre civiles y, tras advertir para que se retiraran, realizaron un ataque preciso para eliminarlo. El gobierno de Líbano es débil y tiene miedo de enfrentarse completamente a Hezbollah debido a consideraciones políticas e internas. Israel se mantuvo en 5 zonas del sur y Líbano, dejando soldados y atacando esporádicamente células de Hezbollah. Durante el acuerdo de alto el fuego, nuevamente de manera similar a Hamas, Israel tenía demandas de que, para que el acuerdo se llevara a cabo, los terroristas tendrían que desarmarse. Al no hacerlo, Israel mantuvo sus tropas allí y realizó operaciones ocasionales para evitar que se reagruparan y fueran la amenaza de hace 2 años. Estos acuerdos de alto el fuego son más como un acuerdo mutuo de ambas partes para calmar los combates. Pero el fuego sigue muy encendido. Durante el último año, Hezbollah se ha estado rearmando y reorganizando y la verdad es que Israel ya está harto. Muchos civiles regresaron al norte y reconstruyen mientras Israel busca eliminar la amenaza de Hezbollah. Este fin de semana, Líbano pidió a Israel pausar una orden de evacuación en una aldea del sur para encargarse ellos mismos de Hezbollah. Israel aceptó esto y está monitoreando la situación, lo que demuestra hasta dónde hemos llegado. Pero esta es realmente una de las primeras veces que esto sucede. Por eso, Israel no tiene muchas esperanzas de que Líbano realmente haga el trabajo. Hay un acuerdo en puerta con Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas involucrados. Francia es aún más una broma, ya que amplían las conversaciones para frenar la escalada. Pero parece poco probable que Hezbollah se desarme, así que otra guerra es inminente nuevamente. Líbano, en privado, espera que Israel elimine a Hezbollah, pero públicamente lo protesta. Estados Unidos probablemente apoyará, pero buscarán que sea breve. El tiempo lo dirá. ¿Dónde más está muy involucrado Estados Unidos? Siria, claro, ya perdí la cuenta de los frentes. Durante la guerra, Israel recuperó partes del Kermón en la frontera con Siria para crear una zona de amortiguamiento tras la caída del régimen de Assad.
¿Por qué? Por este nuevo líder ex Al-Qaeda, Al-Yulani, quien antes tenía una recompensa de $10 millones por parte de Estados Unidos, el mes pasado apareció en la Casa Blanca vestido de traje. Israel no estaba exactamente convencido del acto y decidió que probablemente sería una buena idea crear una zona de amortiguamiento de seguridad en caso de posibles escaladas. La situación en Siria es sumamente compleja, quizá de las más en Medio Oriente. La mediación de Estados Unidos ayuda a lograr un acuerdo de seguridad entre Israel y Siria. Es silencioso, pero está sucediendo con Trump haciéndose amigo de al-Julani con la esperanza de mantenerlo en su bolsillo. Solo necesita que Israel, su aliado, luche con Julani. Aún no estoy convencida de que esto salga como Estados Unidos espera, pero el tiempo lo dirá. Sin embargo, sí sabemos que Irán y sus aliados dentro de Siria están haciendo todo lo posible para lograr un acuerdo así. Esta semana, 2 soldados y un civil estadounidenses murieron en Siria por el Estado Islámico. ¿Por qué? Israel, normalizar relaciones con los estados árabes nos da demasiada legitimidad, algo contra lo que han estado trabajando durante años y no les gusta a Estados Unidos. Nuestro aliado Trump ha prometido represalias y veremos si esto hará que sus relaciones con Estados Unidos y Siria sean más tensas o si solo va a fortalecer la convicción. Debemos ver cómo fortalecer su liderazgo y restablecer la alianza con Israel. Creo que esto se debe a un error en cómo Trump lo manejó. El panorama súper complicado de Siria no puede simplificarse mediante un acuerdo negociado por Estados Unidos. Hay dinámicas internas muy complejas y esperanzas de socavar el liderazgo que hacen que simplificar la paz sea casi imposible. Así actúan los yihadistas. Por cierto, para muchos estados árabes está claro que la paz con Israel es inteligente en este momento y quizá incluso beneficiosa. Para quienes tienen objetivos religiosos, eso es lo que más odian. En parte, por eso sabemos que Hamas lanzó un ataque contra Israel justo cuando estábamos a punto de llegar a un acuerdo con Arabia Saudita. Solo para que lo sepas, un acuerdo que definitivamente sigue sobre la mesa, solo para que lo sepas. ¿Sabías que Israel y Arabia Saudita crearon en secreto una fuente de energía submarina, publicando, aunque aún no hemos normalizado relaciones? Se llama Blue Raman y es propiedad de Google y nos conecta con Arabia Saudita. ¿Por qué? Así evitamos la amenaza Houthi y nos volvimos el centro del desarrollo de Internet e inteligencia artificial en Occidente. Los detalles de esto sinceramente son fascinantes. El Internet del mundo solía depender de pasar por Egipto, el conducto que conecta Asia y Europa, en el cual ya no podemos confiar realmente. Existe un conducto llamado Raman, que va de Arabia Saudita a Jordania, y otro llamado Blue, que conecta Israel con Europa a través de Irak. Arabia Saudita aceptó esto porque necesita el dinero y la seguridad que viene con esta línea más corta. Comenzó en 2019 y 2024. Con los hutíes disparando y desestabilizando la región, los sauditas aceptaron completar el proyecto en secreto. Israel será ahora el centro mundial del desarrollo de inteligencia artificial. Considera la inteligencia que tenemos ahora con los centros de datos aquí y cuántos países en el mundo deberán tener buenas relaciones con nosotras. Esa es otra historia que nos lleva al punto de este episodio. Empezamos preguntándonos si Israel sigue en guerra y les devuelvo esta pregunta a ustedes. ¿Israel sigue en guerra? O sea, creo que la respuesta es simple, sí. Puede que no tengamos misiles cayendo constantemente sobre nuestras cabezas, pero nuestra situación de seguridad está lejos de ser simple o de haber terminado. Estamos en medio de esto y todo puede cambiar en cualquier momento. Me pregunto si será la nueva normalidad. No lo creo. Creo que con el tiempo Israel demostrará que no vale la pena seguir combatiendo. Creo que definitivamente estamos viendo que cada vez más países quieren negociar la paz con nosotros, cuando comprenden que nuestra fuerza y recursos económicos son lo que realmente desean. La presión está en su punto más fuerte en 4 años. Economistas nombraron a Israel como la tercera economía más fuerte y con el mejor mercado de capitales. Hay mucha esperanza para el futuro. No todo es pérdida en la guerra, pero necesitamos paciencia. Las guerras, aunque están latentes, no han terminado ni de cerca. La simple verdad es que esta es nuestra nueva realidad por el momento. Vivir con conflictos a nuestro alrededor, hasta que construyamos algo tan fuerte que el mundo sepa que no pueden meterse con nosotras. Pero incluso con eso, estos son yihadistas religiosos. No planean detenerse pronto. Por eso resiento que Israel no tome en serio los 8 frentes. Para tener fuerza en Medio Oriente, debemos parecer fuertes. Eso también me preocupa con las luchas internas. Buscan un liderazgo débil y ese es mi problema con depender tanto de Estados Unidos. Su comprensión no es lo que realmente se necesita aquí sobre el terreno. Entienden muchas cosas, pero en realidad no. Entienden la mentalidad yihadista. La paz no es algo que Oriente Medio quiera.
Lo que quieren es fuerza y esa es la estrategia que se debe tomar con cada uno de nuestros enemigos. No ceder en Gaza jamás debe irse y no devolver la tierra tomada en Siria. Yulani necesita nieve, hablamos en serio. Debemos evitar que Irán reconstruya su arsenal y disuadirlos, así como impedir que Hezbollah nos ataque. Deben desarmarse y designar a Qatar y Turquía, los estados enemigos que son y expuestos por la manipulación y el odio que están incitando hacia nosotros, aunque eso implique incomodidad temporal para nosotros. Para acabar con las guerras hay que pensar en el largo plazo y aceptar el dolor momentáneo por un beneficio futuro. La situación de la guerra es complicada y sí estamos en medio de todo, pero se ha convertido en la nueva normalidad. Oremos para que esta nueva normalidad fortalezca nuestras capacidades militares, mantenga a salvo a nuestros soldados y que nuestro último rehén regrese a casa. Que se nos perciba por la fortaleza y la devoción que realmente tenemos como Estado judío, como pueblo judío, como un país más que capaz, que nunca, nunca volverá a acobardarse. Que nuestro liderazgo realmente se ponga las pilas y sepa lo que tiene que hacer para guiar al país a la siguiente etapa. Una etapa de prosperidad económica increíble, capacidades militares y disuasión en todas partes. Amén. Soy Ira K. Hasta la próxima.